Buenas tardes. Bienvenidos a nuestros 40 días de oración, de intercesión por nuestra nación, por medio hoy del internet, y para que podamos asegurarnos de tener una perspectiva o una manera bíblica de pensar en nuestras decisiones, especialmente con obviamente las elecciones que vienen el próximo mes. Hemos tenido esta idea de por 40 días estar con ustedes dándoles una perspectiva en inglés, y particularmente mis temas son en español. Entonces, bienvenidos a todos los que estén visitándonos a nosotros. Pueden ir a Facebook, a evangelista Tommy Zito, Z-I-T-O. Creo que la estamos compartiendo también en lo mío, que es Carlos Sánchez, o Outreach Ministries of Christ. Buenas tardes otra vez. We don't have a timer, Pastor, right? Estamos una vez más llevándoles a ustedes temas bíblicos, una perspectiva cristiana de muchas cosas, y ojalá que le podamos llevar a algún punto de vista teológico, tanto como obviamente bíblico, para engrandecer su intelecto en las cosas de Dios. Mucha gente, nomás por curiosidad, le gusta ver, escuchar y a veces leer en la palabra de Dios y en otras cosas muchos temas bíblicos. No todo el mundo comparte esa creencia. Creencia es únicamente aquellos que sienten en su corazón que deben tener una relación personal con Dios. Entonces, bienvenidos una vez más. Estamos llegando a ustedes desde Fort Myers, Florida, deseándoles una bendición especial a medida de estos medios tecnológicos. Vamos a hablar de varias cosas hoy. Hemos hablado en otros videos, ojalá los busquen si es de interés, de Dios, de lo que es Dios, de la esencia de Dios, de los atributos de Dios y de ciertas cosas que son particularmente de Dios. Hablando un poquito sobre el carácter de Dios, vemos que es carácter, es algo personal, algo típico de una persona o un lugar. Un lugar puede tener características también, pero el carácter de la persona típicamente revela algo de esa persona, típico de esa persona. No sé si esa explicación les llegue, pero mucha gente a veces se confunde en el carácter de Dios, porque ven que Dios se revela obviamente en tres personas que hemos cubierto también. Ese milagro, esa cualidad de Dios, eso que es exclusivamente divino, porque Dios en su omnipotencia se revela en tres personas. Esa se llama la doctrina de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No tres dioses, pero un Dios, en esencia tres personas distintas en revelación.
Entonces hay muchas cosas, obviamente, que son, como hablamos también, sobrenaturales. Nosotros, como personas, como seres humanos, operamos en lo natural. Dios opera en lo sobrenatural. Dios tiene soberanía sobre todo lo que es natural y nosotros somos su creación. Estos son cosas fundamentales y dirán, bueno, eso es básico, pero a veces lo básico tiene que estar en su propia fundación, en sus propios cimientos, para poder edificar en eso, para poder sostener algo que viene sobre esas doctrinas fundamentales. Podemos pensar en doctrinas como columnas que sostienen un edificio, que sostienen una casa, que sostienen algo. Los cimientos que son esenciales. Y cuando hablamos de la cristianidad, la doctrina son puntos esenciales, los cuales no varían y sobre los cuales está sostenida, digamos, la cristianidad. Entonces, hablando del carácter de Dios, hay ciertas cosas que confunden a mucha gente. Mucha gente ve a la segunda persona de la Trinidad, a Jesús, que se encarnó, vivió entre nosotros, murió y al tercer día resucitó. Pero en ese tiempo aquí se reveló uno de los aspectos de Dios, porque las tres personas son una en esencia, entonces tienen los mismos atributos. Todos son omnipotentes, todos son omnipresentes, todos son omniscientes. Pero hay que entender que cuando el Dios se encarna, mejor dicho, toma un cuerpo, que es lo que celebramos en la Navidad, la venida de Dios en forma de bebé. La segunda persona, que es el Hijo, toma cuerpo, nace de una mujer por obra del Espíritu Santo y crece, vive entre nosotros, después en la cruz muere, resucita al tercer día y después asciende a los cielos. Pero Jesús tiene en su ministerio, representa a Dios. Él no perdió la veracidad. Él toma un cuerpo. Entonces tenemos que imaginar que un Dios que es omnipresente, que está en todas partes, se reduce tomando la forma de hombre y ahora en ese cuerpo se limita a estar en un lugar a un tiempo. Entonces, la omnipresencia de Dios, cuando el Hijo tomó carne, before o antes de que se muriera en la cruz, Él se puso ciertas limitaciones. Una de ellas, limitar su presencia a donde su cuerpo humano se encontrara. Pero ahí hay cuestiones y cosas que gente no entiende acerca de Dios, acerca de su Hijo que lo representa, y que ven que Él es bastante en ciertas maneras como nosotros. ¿Y de dónde empieza eso? Eso empieza en Génesis. Cuando Génesis habla de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, está hablando de que cuando su Hijo viene, es muy parecido a nosotros, porque Dios nos creó a su imagen y Jesús es la imagen del Dios espiritual, del Dios viviente. Entonces, ¿de dónde sacamos el concepto de cómo sería Dios si tuviera carne? Bueno, cuando vemos a Jesús. Jesús mismo dijo, cuando me ven a mí y ven al Padre. Entonces, si el Padre hubiera tomado carne, si hubiera puesto un cuerpo, sería como nosotros. De ahí que nosotros salimos iguales a Jesús en
en lo físico. Tenemos un cuerpo, tenemos cara, brazos, piernas, un cuerpo, etc. Y para entender esto, yo les recomiendo, obviamente, que todo lo que se diga aquí o escuchen en cualquier parte, lo verifiquen en la palabra de Dios. Que tú tengas una Biblia donde tú puedas verificar todo lo que se diga, y ese es el filtro. Si hubiese una contradicción entre lo que tú escuchas, ves o oyes por la fuente tecnológica que sea, o lo que alguien diga, etc., tienes que ir a la palabra de Dios y ver, y si hay conflicto, la palabra de Dios necesita ser la autoridad sobre la cual todo verás, todo lo que Dios dice, todo lo que está opuesto no puede ser verdad ni viene de Dios. Entonces, si yo oigo cualquier cosa y la Biblia lo contradice, para el creyente, si tú crees que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, perfecto, vas a tomar lo perfecto sobre lo que se diga en lo natural, lo que diga un hombre, lo que diga en las noticias, lo que se diga en cualquier lugar. Esta tiene que ser la autoridad. Y ahí, cuando tú hables con alguien, si tú eres creyente y cristiano y vayas a tener una conversación con alguien en una diferencia de opinión, lo que yo te recomiendo que hagas es tener una fuente de veracidad. Porque el punto de un cristiano o de un creyente, alguien que cree y un que no que cree, es generalmente un cristiano, aunque tú puedes creer en Dios y no ser cristiano. El hecho de que alguien crea en Dios no quiere decir que tenga una relación con Él, ni que esté de acuerdo con la revelación de Él en la palabra de Dios, sino que simplemente creen que hay algo que se llama Dios poderoso, pero no lo conocen personalmente, no tienen una relación, no son lo que llamamos cristianos. Entonces, volviendo a la fuente de autoridad que es la palabra, si tú vas al primer capítulo, al Evangelio de Juan, en el primer capítulo, encuentras donde nos dice que la encarnación del verbo, el verbo siendo Jesús, se hace hombre y habita entre nosotros. Y que algunos le rechazaron, pero a los que lo reciben y creen en Él, obviamente, que Él es Dios, les da la potestad de ser hijos. En esa relación de hijos tenemos todo esto, estos 66 libros que nos llevan a una verdad conclusiva del entendimiento de lo que Dios es. Entonces encontramos que cuando Jesús toma carne, ¿no? Creo que es en el primera de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, creo que dice, donde dice que el verbo se hizo carne. Otra vez, Él pone ciertas limitaciones como hombre. Como Dios podía hacer todo, como hombre se limita. Sí muestra su poder por medio de milagros, muestra su poder en el hecho de resucitar, de saber la palabra, de tener una comunicación privilegiada con el Padre, en que Él sabe todo lo del Padre, porque son uno con el Padre. Entonces puede responder ciertas cosas. Ahora, las limitaciones que Él tenga como un Dios encarnado son puestas para vivir entre nosotros de esa manera, para relacionarse con nosotros. Y esto es algo que deducimos por la manera de que
Dios nos revela. Ahora, yo no viví en el tiempo de Cristo. Aunque he estado varias veces en Israel, no estuve presente cuando Cristo estuvo en la tierra. Y la historia de Jesús empieza obviamente en Navidad, ¿no? Celebramos Navidad como el tiempo en que los creyentes entienden que de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y nació en Belén de una virgen. Entonces el nacimiento de Cristo, que fue fue profetizado cientos de años antes, toma lugar, y de ahí empieza un ser humano siendo divino, siendo perfecto, pero al mismo tiempo con limitaciones de hombre. Tenemos que entender que Él no pecó, que fue tentado como nosotros. Tú vas a encontrar eso también en Juan y en los evangelios, que Él fue tentado, pero que nunca pecó, porque no está en el carácter de Dios pecar. Entonces él continuó a ser perfecto desde que nació hasta que murió como hombre, resucitó como hombre y Dios. Por eso también cuando a veces leemos en los evangelios, Hijo del hombre, Hijo de Dios, entonces tenemos que entender y por fe reconciliar esas dos ideas de que Dios tiene el poder de transformarse, de ponerse en un cuerpo, y lo hizo, y de ahí relacionarse con nosotros. Esa es la historia de la redención. Pero vemos que ese Jesús en su perfección tenía, como nosotros, muchas maneras de ser, volviendo al hecho de que nosotros fuimos creados a su imagen. Nosotros también tenemos emociones, tenemos sensitividad contra el dolor, tenemos un principio y un fin físicamente. Tenemos que hacer funciones físicas, dormir, levantarse, bañarse, etc. Entonces vemos en los evangelios que eso fue lo que Jesús dijo. Pero vamos a hablar un poquito de que Jesús, siendo Dios, tenía ciertas cosas que son del carácter de Dios. Cuando hablamos de una persona de mal carácter, es generalmente una persona que se enoja, una persona que hace cosas malas, que a lo mejor no es veraz, no dice mentiras, tiene un carácter malo, es una persona que no es bondadosa. Y en el carácter de Jesús, representando esa imagen de Dios, vemos que Él se enoja. Y mucha gente tiene problema con eso. ¿Cómo es que el Dios Hijo se enoja? ¿Cómo es que la Biblia a veces habla de la ira de Dios? Bueno, no solo la ira de Dios, sino que es tener lo que Él puso nos dio la habilidad de tener emociones y de sentirlas. Y Él en su humanidad las ejerce y las demuestra.
Por ejemplo, hablando de la ira, la palabra nos dice que nos enojémonos, pero que no pequemos. Enójate, pero no peques. Y la ilustración de esa enseñanza bíblica es de que Jesús, siendo perfecto, siendo Dios, se enojó. Y podemos ir más allá de Jesús y hablar en la Biblia, donde habla de la ira de Dios. Hay ira santa, ira que es perfecta. Entonces, cuando se critica a Dios, y muchos de los que no creen en Jesús ser divino, el Hijo de Dios, ser únicamente un profeta, un maestro, contienden el hecho de que Jesús se enoja, de que Jesús muere, de que Jesús lloró, de que Jesús sintió dolor, etc. Otra vez, la idea general es que Jesús fue ambos. Él fue Dios, continúa a ser Dios, y Él es hombre también. Como hombre habitando entre nosotros, Él nos da a conocer por medio de la palabra emociones. Ahora, emociones no son lo que nos llevan, pero emociones tienen una razón para ser. Y si estamos creados a la imagen de Dios, emociones son dadas por Dios para nosotros, pero tenemos que tener una manera de controlar esas emociones. Dios nos da el poder de controlar. Y cuando una cosa, por ejemplo, como ira, la ira no nos puede llevar al pecado, pero sí nos debe molestar cuando algo que es completamente malo, sin sentido, sin razón, que perjudica a una persona, a la humanidad o a lo que sea, algo malo que se hace, nos lleve cierta ira. Por ejemplo, cuando violan a un niño inocente, nos debe molestar de que eso se haga, teniendo compasión, amor por lo que Dios hizo, por otro ser humano, por lo que es correcto. Y esa clase de ira santa que no nos lleva al pecado, pero sí algo que nos molesta, la expresó Jesús, y de eso vamos a hablar un poquito. Yo creo que me va a tocar extenderme a dos segmentos y dos videos, y yo entiendo que mucha gente no puede ver el otro video, uno de esos, pero que tengan una idea de qué estamos hablando y que ojalá busquen ese video. Lo van a encontrar y lo que yo estoy hablando y diciendo lo encuentran en la palabra de Dios. Entonces pongamos un ejemplo antes de que se nos acabe el tiempo. Estamos en segmentos de 30 minutos. Entonces digamos, si vamos a Mateo capítulo 3, verso 7, dice así: al ver Jesús que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Está hablando de la ira y los está llamando generación de víboras. Víboras son culebras, obviamente. Lucas, esa es una. Vamos a Lucas capítulo 21, el verso 23 dice:
Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, por lo menos en estas tres vemos que habla de la ira y la ira de Dios. La injusticia nos debe tener ira, nos debe dar ira. Pero no debemos contestar esa ira ni reaccionar a esa ira con pecado. No necesariamente tampoco tener venganza sobre una persona que comete una injusticia. De ahí que decimos que hay la justicia, inclusive hay una justicia civil que está en ese lugar para castigar la injusticia y ojalá en ciertas leyes para prevenir la injusticia. Y que Dios tiene ira. Dios tiene ira, pero tenemos que ver que la ira de Dios está en conjunto también cuando seguimos hablando, acordándonos que Dios vino por amor, Dios vino a redimir, Dios nos amó y Dios nos ama. Nos amó como Jesús, nos ama como Dios, nos continúa a amar en todo. De ahí también que si vas a Juan capítulo 3, verso 16, uno de los más famosos de la palabra de Dios, nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que en el que Él creyese no morirá, pero tendrá vida eterna. Tanto amó Dios. Entonces Dios tiene en un lado su ira, en el otro tiene amor, también tiene misericordia, también tiene gracia y también tiene compasión. Y hay que entender que todo esto está en el carácter de Dios, en su perfección. El hecho de que Dios permita ciertas cosas, ciertas injusticias que pasen, tiene que tener una razón lógica. Y habrá también en su justicia una consecuencia y un castigo. Como también habrá misericordia y habrá gracia. Porque Dios es amor también. Está la ira de Dios, está el amor de Dios. Sé que el amor de Dios, el amor cubre una multitud de pecados. Entonces, estamos hablando de que es posible. Tú puedes ser una persona que ama, amorosa, pero te puedes enojar. Y tener una ira justa contra las cosas que no deben ser. Es una reacción emocional a un acto malo o irracional que no debe ser. Con Dios es lo mismo, con la excepción de que nosotros podemos pecar, en nuestra imperfección podemos pecar, pero Dios no peca y su ira y su justicia y todo es perfecto. Pero que nuestras emociones vienen y nuestras emociones no deben ser lo que nos lleve a una acción irracional o pecaminosa. La ira no me debe permitir al pecado, no me debe llevar allá. Es una emoción para decirme que algo, especialmente la ira justa, algo es injusto, algo está mal, algo me molesta en mi sensitividad, en lo más profundo de mi conciencia, algo mal me debe llevar ese
ese sentimiento de aborrecer, a veces de ira, de lo que sea, hacia algo que no es bueno, hacia algo que es injusto. Entonces, quería hablar un poquito acerca de eso y no di la mitad, tenía muchas más, Tesalonicenses 1:2, Revelación 4:14-10, Efesios 5:6, varias más escrituras que podemos traer como ejemplo de que Jesús nos mostró, de que la palabra nos muestra, de que Dios revela. Se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a tener que parar aquí. Entonces, una vez más, desde Fort Myers, Florida, soy el pastor Carlos Sánchez de Outreach Ministries of Christ, invitado por la Iglesia del Suroeste de la Florida, en estos 40 días de oración e intercesión, medio de internet. Estaremos aquí diariamente por estos 40 días. Mi sección, mis temas serán en español. Muchos otros hablarán en inglés. Creo que hay acceso en YouTube, hay acceso en Facebook, etc. Entonces quiero orar por ustedes, los que nos están viendo en este día. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la vida de cada persona que nos está viendo hoy, por la revelación que tú tengas para ellos por medio de tu palabra, que tú pongas en cada corazón ese amor, Señor, que solo tú puedes dar para que ellos entiendan, controlen sus emociones, sepan vivir la vida que tú quieres para ellos, una vida de bendición, de amor, de gracia, de restauración, pidiendo al Señor que los ayudes en todas sus necesidades, que nos ayudes a esta nación, a este país, a nuestro mundo, obviamente a cada familia que nos escucha. Y si tú no tienes esa relación personal con Dios, te animo a que la tengas. Que Dios te ama y tiene un plan para tu vida, pero todos hemos fallado. Pero en su justicia Él mandó a su Hijo a morir en la cruz y pagar por todas nuestras fallas. Cristo murió, resucitó al tercer día. Y si tú crees en eso, y tú lo crees en corazón y lo recibes, tú tendrás lo que llamamos salvación. Tú verás un día después de que pases de este cuerpo mortal a la vida eterna, tendrás vida eterna por haber aceptado a Cristo, aceptado ese perdón por medio de la cruz. Ojalá tú lo hagas, asegúrate de que si mueres mañana vas a estar con Dios por una eternidad. Gracias. Una vez más, desde Fort Myers, Florida, Pastor Carlos Sánchez. Dios les bendiga. Hasta la próxima.